Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Todo nuestro trabajo tiene que estar direccionado por la bendición de Dios para alcanzar el propósito que nos hemos propuesto. Patria y Democracia, interesado como siempre en los principales problemas del país, aborda hoy un tema de extrema actualidad, así como también de importancia suprema en el devenir, ya no de un futuro lejano, sino del futuro inmediato de nuestra sociedad. Nos encontramos en esta oportunidad con el director de la Caja del Seguro Social, el ingeniero Dino Mon, con el ministro de Salud, doctor Fernando Boyd, y también con el ministro de Economía y Finanzas, doctor Felipe Chapman, con quienes vamos a conversar sobre el proyecto de reformas a la ley de la Caja del Seguro Social, así como también de otros temas inherentes a la seguridad social que nos interesan a todos los panameños y en lo que se proyecta para nosotros y para las futuras generaciones. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por considerarnos como un pueblo al cual la nación también de parte de sus autoridades le debe algún tipo de explicación o de atención al menos de sus consultas y las inquietudes propias de esta situación. Partamos de este punto. ¿Qué tan grave es la situación actual de nuestra institución de seguridad social nacional? Bueno, yo creo que me toca contestar a mí, Pastor. Yo creo que para todos los panameños es importante conocer que la Caja del Seguro Social viene desde hace 20 años en un detrimento total de sus finanzas, ¿no? Sin embargo, con las modificaciones de la reforma anterior, en el 2005, se le dio un respiro a la Caja del Seguro Social por una cantidad de años adicionales, pero no se tomaron las medidas pertinentes para arreglar la situación realmente financiera de la institución, y hoy nos encontramos en un 2024 con un cierre de año en donde pues la institución se ha descapitalizado totalmente, los ingresos no alcanzan para pagar los egresos en materia de pensiones, tampoco los ingresos alcanzan para pagar los egresos en materia de salud. Tenemos dos problemas, la parte de pensiones y la parte de salud, y en materia de pensiones, adicional que los ingresos no alcanzan para pagar los egresos, ya no tenemos cuenta de banco ahorrada. Es decir, nos hemos agotado todas las reservas y el próximo año, por ahí del mes de febrero, comenzaremos a tener un déficit de una cantidad significativa que a lo largo del año pues, nos impedirán pagar el 100% de las pensiones a los jubilados si no se hacen las transferencias de la cuenta estatal a la Caja del Seguro Social por un monto más o menos del 13% del valor de las pensiones de todos nuestros jubilados actuales, lo que es obviamente una situación grave que pues, todos tenemos que enfrentar, y para ello pues, el gobierno ha propuesto esta reforma como el instrumento para evitar que efectivamente este tipo de déficits en términos de los ingresos y egresos sigan ocurriendo y además solucionar el problema de largo plazo. El problema que tenemos hoy en la seguridad social en materia de pensiones asciende a más o menos 76.000 millones de dólares. Esa es la deuda que nosotros tenemos con los jubilados actuales y con los que están por jubilarse del sistema que le llamamos nosotros en el gobierno solidario o el sistema de los viejos, ¿no? Bien, para didáctica, para ilustración, ¿cómo funciona orgánicamente la Caja del Seguro Social? Los llamados programas de la Caja del Seguro. ¿Y por qué hay unos que están deficitarios y otros están en superávit? Sí, básicamente los programas de la Caja del Seguro Social funcionan como si fueran compañías separadas. Cada compañía tiene su balance, su estado de resultados. A ella ingresa efectivamente las cuotas obreros patronal de ese programa. Por ejemplo, en salud, al programa de salud le ingresan solo los ingresos por esa materia o para ese
tipo de programas y lo único que se le imputa al programa de salud son los gastos del programa de salud. Ahí no se imputan gastos de pensiones, de tal manera que el día que hay un resultado favorable en materia de salud, eso se ahorra en esa compañía y esos ahorros no se pueden pasar a ninguno de los otros programas porque funcionan de manera independiente. De la misma manera, el programa de pensiones, los ingresos en materia de pensiones entran a la compañía de pensiones y los egresos de la compañía de pensiones son solo los pagos que se hacen en materia de las jubilaciones a cada uno de los pensionados. Y así está el programa de riesgos profesionales, a las que también le entran los ingresos en materia de riesgos profesionales o riesgo de ocupación, y los egresos son todos los gastos en materia de todo lo que tiene que ver con las pensiones de invalidez por riesgos profesionales y la parte de maternidad y lo que corresponde a las enfermedades o la atención de las enfermedades que por materia de ocupación tengan los trabajadores. Y el programa de administración que fondea estrictamente el gobierno para pagar todos los que trabajan en la Caja del Seguro Social. En los programas correspondientes de maternidad, de pensiones y de riesgos profesionales, los sobrantes, si es que hay alguno en ese programa, se quedan dentro de esa compañía para el futuro desarrollo y el fortalecimiento, por ejemplo, en materia de salud, construyendo más hospitales y dando más salud y nueva tecnología, por ejemplo, a todos los panameños. En materia de pensiones, si hubiese sobrante, pues efectivamente para poder pagar los beneficios futuros. Perdón la interrupción, entonces la crisis actual es exclusiva del programa de invalidez, vejez y muerte. La crisis actual la tiene el programa de invalidez, vejez y muerte y también el programa de salud, ¿ok? Entonces, digamos que la compañía de salud tiene problemas. En este momento los ingresos no alcanzan para pagar los gastos en materia de salud, pero todavía tiene una cuenta de banco, es decir, un ahorro en el banco que va a durar aproximadamente 5 años más. Y en 5 años se descapitaliza todo y tendríamos un problema financiero severo en la parte de salud. Y en la parte de IBM, tal cual como usted dice, Pastor, efectivamente hoy ya tenemos el problema en la puerta porque los ingresos no alcanzan para pagar los gastos y ya no tenemos ahorro en el banco, ¿ok? Bien, tal vez esto lo han explicado 1000 veces, pero una vez más, no daña. ¿Cuál es la razón por la cual este programa se encuentra en esta crisis actualmente? Bueno, en el programa de pensiones de la Caja del Seguro Social, como fue diseñado, estaba diseñado para que tú en tu etapa laboral aportaras por una cantidad de años importante en tu vida activa y pues cobraras tus pensiones por una cantidad de tiempo mucho menor. Es decir, tú aportas por 40 años o por 30 años, pero terminas cobrando pensiones por 12, 11 años. Esa era la visión original. ¿Y por qué esta visión? Porque vivíamos poco. Al vivir poco, bueno, tú cotizabas por una cantidad de años. O sea, vayámonos al tiempo. En el 41, cuando empieza todo esto, la esperanza de vida, luego de la edad de jubilación, terminaba siendo muy favorable para el sistema en términos financieros porque la gente en ese momento no tenía una expectativa de vida a la edad de jubilación que fuera muy alta. Gracias a Dios hoy resulta ser que vivimos más. En esa época, perdón, la esperanza de vida, 60 y algo de años. Pero ojo, es importante hablar de que no es nada más la esperanza de vida, porque hay dos esperanzas de vida. La esperanza de vida al nacer y la esperanza de vida después de la edad de jubilación, que esa es la que importa. La esperanza de vida después de la edad de jubilación eran como 12 años a lo más. Con los desarrollos tecnológicos que hay en materia de salud, hoy vivimos más. Y la esperanza de vida luego de la edad de jubilación de una mujer termina siendo 27 años más después de los 57 años y 22 años más después de los 62 años para un hombre. Eso lo que quiere decir es que el programa financiero inicial, en donde tú nada más aportabas por una cantidad de tiempo para recibir beneficio por 12, hoy resulta ser que recibes el beneficio por el doble de tiempo. Y la pregunta es, ¿quién paga ese beneficio extra por el doble de tiempo que no estaba considerado? Eso es lo que ha ido agotando las reservas. Para los que les interese, el INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría, tiene esto bien definido y me llamó la atención que hay un lugar en el país donde la esperanza de vida de la mujer supera la esperanza de vida de algunos países
de Europa como España, y ese distrito es Bugaba. En Bugaba la esperanza de vida de una mujer es de 84 años. Si se jubila a los 57, tendría 27 años para estar recibiendo una pensión por jubilación. O sea, no hay que ser muy conocedor de las matemáticas para entender que el sistema se agota por sí mismo. Y si a esto le añadimos que el índice de natalidad de nuestro país también ha ido disminuyendo, en el 41 toda familia tenía 7, 8, 9, 10 y hasta más hijos que eventualmente ingresaban al mercado laboral y cuyo destino sería que la mayoría de ellos fueran aportantes al sistema para tener una base más amplia, más completa, de manera que esa base más amplia y completa cubriera a una cúspide menor de beneficiarios del sistema. Pero no quiero convertirme en vocero del Seguro Social, pero en el análisis que estuve viendo, esa perspectiva tampoco ayuda al sistema, sino más bien produce una carga al no tener un reingreso de cotizantes que coadyuve a fondear el sistema que permite que los que pasan al estado de jubilación puedan recibir adecuadamente y con seguridad lo que merecen o lo que el derecho les reconoce por causa de su trabajo. Eso que apunta es importante, Pastor, porque tampoco es que de alguna forma ese sea el problema ya hoy día, porque no se va a arreglar. Si hoy tenemos menos nacimientos y la población claramente aquí en Panamá y en todo el mundo tiende a envejecer, pues ese problema no se arregla, el tema de la seguridad social, metiendo más cotizantes al sistema, como muchos han dicho, que es que los independientes los tienes que llevar al sistema. Claramente en el 41, al momento en que nace la Caja del Seguro Social, tú podías tener una relación de 30 cotizantes a un jubilado, porque todavía no se había jubilado mucha gente, pero a lo largo del tiempo hoy estamos en una relación de 2 a 1, y eso no es lo que va a mantener la seguridad social a flote el día de mañana, porque aunque le metas gente al sistema, es muy claro que nunca vas a tener la cantidad de nacimientos necesarios para poder sostener lo que claramente en todo el mundo ha ido disminuyendo, que es la natalidad, y subiendo la expectativa de sobrevivencia o la cantidad de personas mayores. Así que el tema ya no se puede resolver en términos de la demografía de un país, y eso lo han demostrado todos los países en el contexto general de este mundo moderno en el que vivimos, ¿no? Bien, se calcula entonces que para el próximo año, que es un par de semanas, el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte... A partir del mes de febrero ya vamos a empezar a recibir los primeros déficits. En febrero ya tendremos 23 millones menos que hacen falta, y esa, digamos, cantidad va a ir creciendo a lo largo del año, haciendo que si yo pudiese poner cuál es el déficit de manera uniforme dentro del año, ese déficit van a ser aproximadamente 321 millones de dólares, que corresponden al 13% de las jubilaciones que tenemos que pagar. Acá una pregunta para el ministro Chapman. ¿Qué sucedería, pues, si la comisión de la Asamblea ha propuesto una nueva comisión tripartita, lo que hace pensar que se dilataría la discusión un poco o todo lo demás? Concluyendo, ¿qué sucede si no se hace una reforma rápida, urgente y necesaria en los números para este programa? Muchas gracias por la invitación. Escuchándolo atentamente, primero veo que usted es muy versado en economía, finanzas y matemáticas, lo cual hace esta conversación aún más interesante. Fíjese, nosotros nos encontramos con el difícil, para no decir desagradable, reto de hacerle frente a un inmenso problema que viene acumulándose a lo largo del tiempo. En los últimos
casi 20 años, en el cual han transcurrido al menos 3 administraciones del Estado panameño, no se ha atendido este problema. Estaba advertido desde hace muchos años. Eso nos pone en una situación tan apremiante y tan incómoda. Yo personalmente comparto la preocupación del sentir de los panameños de que por qué algo tan importante se tiene que tomar decisiones en tan poco tiempo. Porque el tiempo se agotó y la responsabilidad nuestra ante una decisión tan difícil para nada es agradable. Varias cosas. Lo que somos demócratas, hasta los huesos, compartimos esa preocupación. Ojalá pudiéramos debatir esto por 1 o 2 años, pero no gozamos. El tiempo está en contra nuestra, como muy bien ha explicado el director Mon. Lo responsable, aún siendo desagradable para nosotros 3 y para el presidente de la República, es decirle al pueblo panameño, hay que tomar decisiones pronto, porque el tiempo corre en contra nuestra. Lo primero, nadie se va a quedar sin su jubilación completa. Eso es importante decirlo. Ahora bien, respetuosos del Estado de Derecho, en un sistema democrático, legalmente, la única forma en que se puede transferir dinero del Tesoro Nacional a una entidad autónoma separada como la Caja de Seguro Social, tiene que existir una normativa legal. Tiene que haber una ley que permita pasar esos recursos. Algunas personas proponen, hombre, ¿por qué no se pasa una ley temporal simplemente para pasar recursos temporalmente? Porque eso es posponer la angustia que estamos viviendo todos. De ahí se presenta esta propuesta para atender esos 2 temas, la inminencia. Aparte, ministro, de que traspasar es sacar de un bolsillo para otro. Sí, señor. No generar que venga de afuera para los bolsillos, sino ayer lo tengo aquí, lo necesito para carreteras, hospitales, escuelas, otro programa, pues si lo saco de aquí, lo pongo acá y dejo de hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Seguramente lo va a comentar el ministro Boyd, que lo ha sabido explicar con mucha claridad. Tiene toda la razón. ¿Ve por qué digo que usted domina muy bien estos temas? En efecto, entonces, en vez de simplemente poner una curita ante una hemorragia, atendamos el problema de frente y con valentía, que es difícil, desagradable para nadie. A nadie le gusta ser portador de decisiones o de propuestas que no son agradables. Pero es como cuando los que hemos sido padres de familia, cuando tomamos decisiones difíciles para con nuestros hijos, que no gustan a ellos, sabemos qué es lo que toca hacer. Años después, una generación después o 20 años después, se lo agradecen al buen padre de familia. Y esto es lo que tenemos por delante. Yo viendo a estos jóvenes en este salón me alegra mucho, porque una de las principales motivaciones de nosotros 3 es que estamos trabajando no solo para todo el pueblo panameño, en este caso en particular para esos jóvenes. Y hoy en día es difícil que comprendan lo que tenemos por delante, pero en 20 años, en 30 años, cuando se acerque su jubilación, nos van a decir, aquellos señores que decían cosas impopulares y desagradables han permitido que hoy en día tengamos una jubilación, porque hacia allá está apuntando. No solo garantizar que los pensionados que hoy en día reciben, los jubilados, reciban su pensión completa, como bien ha dicho el director Mon, en adición a eso es que esos jóvenes la reciban no solo completa, sino aún mejor. Y romper ese ciclo que nos encanta a los panameños de los juegavivos, si se quiere, de patear la lata, decirle, ahora le pasamos la cuenta a los jóvenes, porque nosotros los que estamos menos jóvenes, para no decir más viejos, no vamos a estar aquí y a ustedes les va a tocar pagar la cuenta. Yo me siento con la tranquilidad en el alma de poder ver a esos jóvenes y decirle, usted no va a pagar la cuenta con esta propuesta. Es difícil. Estos adultos y más viejos que están acá, la propuesta dura que estamos proponiendo es que ustedes no paguen la cuenta y que esto tenga un equilibrio sostenible a lo largo del tiempo, que inclusive los hijos de estos jóvenes que están acá tampoco paguen la cuenta, y tomando en consideración que la situación financiera y fiscal del país lo pueda manejar, lo pueda costear. Este ministro que tiene 5, va para 6 meses
de ser un servidor público por primera vez en mi vida, de una carrera completa en el sector privado. Hoy en día trabajo para todos ustedes y mi trabajo es proteger los recursos de ustedes que han confiado en personas como nosotros en administrarlos como buen padre de familia. Eso es lo que técnicamente se llama un rol fiduciario, administrar dinero que no le pertenecen a uno. Y por ello es que las finanzas públicas estén en equilibrio para con el dinero de todos los contribuyentes de una forma supremamente solidaria. Estamos garantizando que quienes ya se han quedado sin los ahorros para tener una pensión, tengan una pensión, no solo a partir del mes de febrero o marzo, sino hasta el final de sus vidas. Y lo vamos a financiar todos nosotros, que somos el Estado panameño con nuestros impuestos. Eso es ser supremamente solidarios. Para otra vez volver a la didáctica, se circunscribe este problema exclusivamente al seguro social o no, una solución no pronta, oportuna y adecuada podría afectar las finanzas públicas, el déficit fiscal, el famoso grado de inversión, la proyección internacional de Panamá como un país serio en el manejo de sus finanzas y el resto de las consecuencias económicas que pudiera tener para el país y no exclusivamente para la institución. Qué buena conversación. Estoy platicando con un colega. En efecto, todo lo que ha dicho usted es acertadísimo. Otra de las razones por la cual ustedes pensarán, ¿qué hace el ministro de Economía en un tema como la Caja de Seguro Social? No solamente porque representando a los contribuyentes no queda otra que aportemos dinero para equilibrar el sistema, sino que al final del día es un tema fundamental para la economía del país. Es fundamental para que el país no solamente tenga equilibrio económico, sino que tenga paz social. ¿Por qué? Porque esto lo que permite es que las finanzas públicas sean sostenibles. Eso es lo que permite, y cuando digo sostenibles, ¿qué significa eso? Que el costo del dinero para el país sea a tasas de interés que el país pueda cumplir, que se traduce en tasas de interés que le permiten a una persona, a una familia, a un hogar, de poder conseguir financiamiento a términos y condiciones razonables que le permite cumplir sus sueños, comprar una vivienda, comprar herramientas para su actividad económica como un automóvil, financiar su micro o pequeña empresa. Al final del día es trabajos, ingresos, movilidad socioeconómica, mejor calidad de vida, reducir la inequidad en el país, mejorar la distribución del ingreso. Al final del día es económico, es económico. Y si tenemos éxito, que yo tengo la fe, que como país, olvidémonos del gobierno, esto que estamos aquí somos transitorios. Mañana no estaremos, pero el Estado perdura. Y si tenemos éxito como sociedad, como panameños, va a haber más y mejores empleos, mejores ingresos, va a haber suficiente financiamiento que es fundamental en un país para poder satisfacer no solo nuestras necesidades, sino alcanzar nuestros sueños, como una vivienda, una educación, financiar nuestras actividades, desde comprar un automóvil, un electrodoméstico, en fin, la explicación es larga, es fundamental y usted lo tiene muy claro, Pastor. De eso se trata, de una propuesta que excede el tiempo de vida de los que estamos aquí, pensando en realmente, no solamente en proteger al país, sino en potenciar las oportunidades que tiene Panamá. Así que es un elemento fundamental para la preservación y maximizar las oportunidades económicas de los ciudadanos. Siempre es importante, aunque dice que es odioso, hacer comparaciones. Este problema se vivió en otros países
y se está viviendo en otros países. ¿Cómo lo trataron? Como dijo alguien también, cada país aplica su propia aspirina. Pero en la región, ¿cuál es el índice o el promedio de edad de jubilación para hombres y para mujeres? Tiene uno de los índices o una de las tasas de jubilación o edad de jubilación más bajas que hay no solo en América Latina, sino en el mundo, y el director Mon ahora lo va a comentar, domina más estos temas que yo, estas estadísticas. Bueno, ahí la tiene, ahí la tiene. Como dicen, excelente pregunta porque el pastor tiene una diapositiva Sí. donde nos puede quedar muy claro. Y fíjense qué interesante que menciona eso. En estos últimos meses, otros países, Uruguay, un país que es interesante de comparar con Panamá por el nivel de población, por el tamaño del país, características muy similares a Panamá. Acaban de ir a un referéndum y le preguntaron a los uruguayos, como dicen ellos, ¿bajamos la edad de jubilación o la mantenemos como está, como aparece en eso? Y los uruguayos muy sabiamente, un país bastante más maduro, políticamente hablando, votó que no. Pues sabemos, bajar la edad de jubilación es pasarle la cuenta a los jóvenes, es patear la pelota o la lata. Fíjense qué interesante. A diferencia de otros países, inclusive mucho más ricos que Uruguay, que no lo han hecho, y como bien ha descrito el pastor, ya están teniendo consecuencias económicas y en el empleo y en los salarios. Así que yo allí aprendamos de los pueblos más sabios y no hay que reinventar la rueda. Y bien, aquí se puede comprobar viendo, Panamá tiene 57 para mujeres y 62 para varones. Bolivia, desde luego, la economía per cápita más pobre del continente después de Haití, tiene unos niveles de jubilación también mucho más bajos, porque también la esperanza de vida de ellos es muchísimo más baja que el resto de la región. Pero es interesante ver aquí países como Cuba, por ejemplo, la edad de jubilación de las mujeres de 60 y de los hombres de 65. Y mire Costa Rica, mire Colombia, mire sí, México. Exactamente. Y también en algunos países llama la atención que la edad de jubilación es paritaria. Ahora que esto puede caer mal, ¿no? Pero que hay este fenómeno, este movimiento social de reclamo de los derechos de la mujer, reclaman muchos derechos, pero en la jubilación siempre quieren estar menos que los hombres, ¿no? Pero hay países donde se jubilan ambos a la misma edad. Ahí yo sí calladito me veo más bonito. Sí, sí. Bien. ¿Cómo afecta esto los servicios de salud que debe ofrecer el Estado a la población? Gracias, pastor, por la invitación. Miren, yo sí quiero decirles algo que a mí me parece fundamental. Hay verdades que son agradables y verdades que son inteligentes. Esta es una verdad inteligente, la que estamos proponiendo, porque para nadie es agradable que le digan que le van a aumentar la edad de jubilación. Y tampoco es agradable que le digan a un empresario o un microempresario que le van a aumentar la cuota que tiene que pagar todos los meses con respecto a un trabajador. Pero si esta ley no se aprueba pronto, lo que dijo el ministro Chapman, ¿cómo afecta a la salud? Bueno, sencillamente vamos a tener una situación en la que los recursos del Estado van a tener que ser utilizados para pagar pensiones cada vez más crecientes. Y eso va a tomar recursos de un solo lugar. El motete es uno solo, de ahí está todo el dinero y van a tener que sacar dineros en lugar de poder comprar medicamentos, poner a funcionar los 200 y tantos puestos de salud que no funcionan hoy en día,
los subcentros de salud, centros de salud, los hospitales que tenemos que poner a funcionar, los nombramientos de médicos, de enfermeras, de todo el personal de salud que tiene que responder a una demanda cada vez más creciente y más necesitada, eso va a presionar fuertemente en esto, aparte de carreteras, de viviendas, etcétera, que van a hacer que la calidad de la vida del panameño se disminuya por la incapacidad de poder atender un sector tan importante como es el sector de salud. Si nosotros no tenemos salud, yo creo que lo demás sobra, las otras discusiones sobran. Yo quisiera decir algo más, pastor, y es que ese proyecto de ley que nos tomamos muchos meses en analizar, en discutir con especialistas de todas las ramas y poder analizarlo bien a través de esto. No tiene 2 o 3 meses de estarlo discutiendo, tenemos muchos meses de estar viendo qué iba a suceder con esto hacia adelante. Uno de los requisitos importantes y fundamentales de este proyecto de ley, que es un proyecto de ley muy bueno, es quizás el mejor proyecto de ley que se ha dado en el mundo en los últimos años. Hay 2 países que posiblemente ya tienen resuelto su problema de seguridad social, que son Noruega y Dinamarca, creo, o Noruega y Finlandia. Suecia y Noruega. Perdón, yo sabía que era uno de los escandinavos, pero no estaba muy seguro cuál. A final de cuentas, los otros países, fíjense lo que ocurre todos los años o cada par de años. Francia tiene unos levantamientos de la gente en las calles, cerrando las calles, quemando llantas, haciendo protestas. ¿Por qué? Porque no tienen resuelto este problema, que es un problema que conmueve a la sociedad. Entonces, la propuesta nuestra fue, hagámosla para que más nadie, las próximas generaciones, los muchachos jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos, no tengan que ver más nunca este problema. Y este problema queda resuelto. ¿Por qué? Si esto perdura a través del tiempo, entonces podemos voltearnos a donde los que ya hoy en día están trabajando y están ahorrando en sus cuentas individuales y decirles, préstame el dinero que yo lo voy a colocar dentro de un fondo que va a ir pagando, se va a utilizar también para pagar pensiones, pero vamos a tener la seguridad de que tú vas a recibir tu dinero o lo que tú has puesto de regreso y te vas a poder pensionar a través de toda tu vida sin que tengas ningún problema. Entonces, si eso es así, la única forma es que esto sea permanente, porque si las propuestas que van a someter o van a aprobar en alguna forma el legislativo es una propuesta que muere en 13 años, en 10 años, o en 9 años, o en 14, entonces sería inhumano y sería informal, por decirlo menos, de decirle a alguien que ponga su plata en un lugar en el que nadie se la va a pagar. Porque entonces eso sería timarlo, decirle que van a invertir bien su dinero cuando más nadie se lo va a pagar. Porque las generaciones que vienen no van a poder cubrir ese hueco, van a quedar en esta discusión de nuevo dentro de ese periodo de tiempo en cuando muera la propuesta. Así que eso es para mí fundamental. Y dicho sea de paso, si nosotros logramos corregir este problema, que como dije al principio, es una realidad, que es no la más agradable, pero la más inteligente para poder lograr esta solución. Vamos a tener la adecuada capacidad de poder hacer instalaciones de salud que se requieren muchísimas, poder contratar a los médicos, los medicamentos, poder lograr tener el abastecimiento suficiente. En fin, vamos a poder lograr muchas otras cosas, que es lo que realmente, a mí lo que siempre me preguntan y me paran en la calle y me dicen, oye, ¿cuándo es que a nosotros nos van a dar la atención que requerimos en los diferentes lugares, en las diferentes provincias, en los diferentes corregimientos? Porque se requiere de eso. Requerimos tener los medios económicos para poder hacerlo. Y si tenemos que dedicar todo o una gran parte de nuestros medios para poder pagar pensiones o jubilaciones, vamos a tener un problema de desabastecimiento en ese sentido. Oye, sí, adelante. Agregar a esos comentarios
Fíjense, tenemos las experiencias del año 92 y del 2005 y la historia es poderosa, es un maestro excepcional. La Asamblea Nacional es soberana y autónoma y nos representa a todos los ciudadanos. Puede tomar la decisión de rechazar esta propuesta, de modificarla, ya sea pensando en una solución de largo plazo sostenible o inclusive una solución parcial, que siempre es una opción, o aprobarla como se ha presentado. Opciones o decisiones parciales que tienen un periodo de tiempo definido o tiene fecha de cumpleaños fue lo que ocurrió en el 92 y en el 2005, que siempre es una opción. Yo tengo la tranquilidad de que hemos presentado una propuesta que ojalá los ciudadanos nos acompañen y igualmente la Asamblea Nacional de Diputados, pero obviamente tienen su potestad de tomar otra decisión y pensar diferente, como ocurre en democracia. Hoy en día enfrentamos lo equivalente a una deuda de 76.000 millones de dólares. Imagínense que usted debe para su casa 76.000 balboas y paga una letra anual, voy a decir algo, o paga una letra, digamos, mensual de 100 balboas. Ahora bien, si lo hacemos y decidimos de una forma democrática, hombre, realmente lo que queremos es una solución menos difícil y que sea igual que en el año 2005, en el año 92, que dure 20 años. Es una opción. La diferencia, ninguno de nosotros, lo siento, pastor, usted creo que tampoco va a estar aquí, no vamos a estar, pero esos jóvenes sí. Y probablemente ese jovencito que está ahí sentado va a estar sentado donde está este ministro de Economía. A diferencia, le va a tocar resolver un problema no de 76.000 millones de dólares, probablemente un problema de 400.000 millones de dólares. Con un país quebrado, Así porque es. yo insisto, esto no es un tema exclusivo del Seguro Social, eso permea al resto de la economía y también de las medidas fiscales del país. Y un tiempo en el cual se traslade y no se tomen soluciones representa también crisis multiplicada hacia la administración presente y las administraciones que vengan en el futuro. En la conversación, yo tenía otras preguntas acá, pero en la conversación se me han surgido algunos otros temas. Mencionado que la pensión de los jubilados introduce esto algo bien interesante, que se ajusta a lo largo del tiempo por el costo de la vida. Finalmente se le hace justicia a esos reclamos legítimos de esos pensionados que salían a la calle y dicen, ya no me alcanza, recibo la misma pensión que hace 10, 15 años. Y se le hace justicia a eso. Sí. Y se ajusta al costo de la vida. Una pregunta un poco técnica otra vez. Sistema de beneficios definidos, sistema de cuentas individuales. La diferencia y cuál es el sistema que adopta el proyecto de ley. Bueno, el sistema realmente que adopta el proyecto es un sistema mixto, ¿ok? La idea es que por X cantidad de tiempo, que se llama transición, la gente que está en el sistema o las personas que están en el sistema exclusivo de beneficio definido siguen estando dentro del mismo sistema y es después de 7 años cuando cambian a un ¿Pero qué es sistema de beneficio definido? Ok. Un sistema de beneficio definido es aquel que define lo que tú vas a recibir como pensión con una fórmula. Muy fácil, porque te dicen, multiplica, suma, divide y obtienes efectivamente el beneficio que tú vas a recibir. En este caso, se saca el beneficio con el promedio de tus mejores 10 años de salario, multiplicas eso por el 60% y eso es tu pensión inicial y te dan un 1.25% por cada año adicional que cotices en exceso a 20 años. Es decir, con 20 años tú recibes el 60% de los mejores 10 años y te dan un 1.25% adicional, o sea, por cada año de pensión. Entonces, esa es una fórmula. Gana $1.000. Ajá. Va a recibir $600. Si lo cotizaste en tus mejores 10 años, recibes $600 si has cotizado 20 años. Y recibes 600 más el 1.25% por cada año adicional en exceso a los 20. Entonces es una fórmula muy simple. No te tienes que preocupar, pastor, por la cantidad de dinero que necesitas aportar para recibir ese beneficio. Simplemente lo recibes.
Entonces, la definición del déficit que tiene la Caja del Seguro Social justamente se refiere a esa fórmula. Si tú defines la pensión, pero no recibes el ingreso necesario para poder que esa pensión pueda ser financiada del sistema. Porque entendamos, lo que yo aporté en mi periodo laboral sirvió para que el que estaba jubilado recibiera en su momento. Así es. De manera que cuando yo me jubile, lo mío que yo puse ahí no está ahí, eso se gastó en otras cosas. Exactamente. Lo mío me lo va a dar el que ingresa y está cotizando. Y si no ingresa, porque ya no cotiza la mayor cantidad de gente como estaba entonces, antes, ese vas a es tener el beneficio definido. Y el de cuentas individuales. El de cuenta individual lo que hemos expresado es que es el sistema del futuro. Un sistema solo puede ser sostenible en el tiempo si realmente depende de los ahorros del sistema, de los intereses que generen esos ahorros y de una pensión que esté muy ligada a la expectativa de vida después de la edad de jubilación. Entonces, el sistema nuevo lo que hace es que agarra tus ahorros, los acumula con intereses, todos tus aportes, los acumula con intereses y de esa cuenta de ahorro más intereses, entonces define cuánto es la pensión que tú podrías recibir con eso para cumplir las pensiones por el tiempo que tu expectativa de vida o tu esperanza de vida después de la edad de jubilación pues realmente se dé, ¿no? Bueno, el proyecto... Sí. Un hombre estudioso, técnicamente se llama cuentas nocionales y tiene el caso de Suecia. Es interesante estudiarlo para encontrar el concepto. Esto realmente ya se ha inventado y existe en Escandinavia y está teniendo éxito. La diferencia en la cuenta nocional es que no solamente lo que la persona aporta, como en Chile, más el patrono, sino que tienes un apoyo solidario de los contribuyentes para complementar ese ahorro de forma tal de que recibas una pensión igual o mejor que la de beneficio definido. Y eso es importante aclararlo. Está conceptualizado, matemáticamente estructurado, de manera que las personas que están en este nuevo sistema no van a recibir menos que los de beneficio definido. Y va a haber suficientes recursos para pagarlo, sino que la inmensa mayoría, 90 y tanto %, va a recibir inclusive más que los de la cuenta de en beneficio definido. Y también el proyecto me parece que contempla que si un trabajador desea aportar más de la cuota mínima, también puede hacerlo, ¿no? Y jubilarse antes también. Jubilarse antes también. O sea, no, ya se libera la restricción de uno jubilarse antes. Se libera el número de cuotas. Ya no hay necesidad. Esto es interesante. Eso es importante que lo veamos porque se está viendo este número de 60 y 65 como un número rígido, que así tiene que ser y que de otra manera no se puede. Si pudieran explicar eso. Y algunos van a decir allá en el otro lado, el pastor está, ya lo compraron los que vinieron aquí a dar la cuestión, porque, pero me parece que mucha gente sencillamente no ha leído el proyecto y se están dejando guiar por opiniones que aparecen de otros que tampoco parecen haber leído el proyecto y por ahí nos vamos, y todo lo que sea agradable, porque me va a decir que el proyecto te está quitando, te está eliminando derechos, etcétera, entonces yo me opongo, pero es importante que todos leamos hasta donde sea posible el proyecto. Además, pastor, no conversamos con usted antes del programa. No, pero yo eso es importante aclararlo. Lo conocíamos. Primera vez que lo veo. Es interesante esto porque, mire, por ejemplo, esa misma persona que cotizaba sobre $1,000 por 10 años, al final de cuentas habrán colocado en la cuota de ahorro patronal alrededor de unos $40,000. Pero al final, él en un periodo, ya me decía un amigo mío que dice que él ya había tomado del Seguro Social $147,000. O sea que el aporte que él va a recibir es muchísimo mayor de lo que él puso y eso en ningún sistema puede funcionar, en ningún lugar. O sea, si usted tiene una cuenta bancaria en la cual usted va metiéndole todos los meses o el sistema le va dando todos los meses para que usted al final de cuentas se lleve X cantidad, si usted se lleva más, bueno, alguien lo tiene que pagar, alguien lo va a poner. Entonces, el sistema no funciona por eso. Yo creo que lo importante en esto es entender que, primero, aunque dicen que hay una edad que hay que colocar en el sistema para poder hacer los cálculos, que son 65 años los hombres, 60 las mujeres.
pero uno se puede jubilar cuando uno quiere. Y también lo importante es que no hay unas cuotas definidas, sino que uno, desde que empieza a trabajar, uno va Ahí sí ahorrando. hay una cuota mínima. Uno va ahorrando. Pero a medida que va ahorrando, si uno deja de trabajar por 1 año o 2 años, no importa, sus ahorros van a seguir generando intereses. Y usted, como una cuenta bancaria, usted tiene su cuenta ahí y eso va a seguir aumentando y eventualmente comienza a trabajar de nuevo y otra vez comienza a generar otra vez más aumentos en los que está ahorrando. Así es que al final de cuentas usted va a tener un ahorro por lo que trabajó y por lo que aportó y se va a llevar de acuerdo a lo que usted hizo. Otra pregunta sobre el anteproyecto de ley o el proyecto. Pareciera darle un superpoder al director y con la transparencia y con la manera directa y a veces chocante de ser, le digo pues que en ese aspecto pareciera que el proyecto tuviera un nombre y que la participación del director del Seguro Social enfocó a que el proyecto le dé una capacidad de tomar decisiones por sí solo y prescindir en algunos casos de la junta directiva y algunos temas así, ¿no? Yo creo que es importante esa pregunta y gracias por hacerla, Pastor, porque indudablemente yo creo que el desconocimiento de muchas personas de leyes conexas hace que efectivamente lo escrito se interpretara de esa manera. El director tiene una facultad de contratación directa, pero esa facultad de contratar directa nunca está por encima de las leyes de contratación directa de la República, particularmente la Ley 22 y la Ley 419 de compra de medicamentos. De tal manera que si existe una contratación directa y tú utilizas los mecanismos de mejor precio a la hora de que compras tus productos, que es lo que te manda la propia ley, tú no tienes problema. Indudablemente esa transparencia es la que se busca en el ejercicio de cualquier tipo de decisión y lo que hemos hecho es enviar a la Asamblea de Diputados, si así no se había entendido, sugerencias de modificaciones, dado que ellos ya tienen el proyecto en sus manos y son los soberanos para hacer los cambios, en donde el director de la Caja del Seguro Social lo que les ha dicho es, señores, efectivamente, si quieren pongan el mismo nivel de gasto imputable al director general de 250.000 que tenía la ley, pero particularmente para insumos y medicamentos, que es el problema mayor, no puede la Caja del Seguro Social estar realmente secuestrada para poderle dar salud a los panameños en un proceso que puede tardar 6 meses para abastecer la caja. Es ilógico, es inconcebible, por eso es que hoy no tenemos medicamentos, tenemos la cirugía realmente tan atrasada porque no habían insumos. Entonces lo que se propone es utilizar este mecanismo de los límites ligado a ese proceso de contratación a mejor precio, de tal manera que si los proveedores que se utilicen para hacer efectivamente las compras de insumos y medicamentos participan en un concurso transparente de mejor precio, ese no debería ser un impedimento para tener que pasar todo el trámite de aprobaciones de Junta Directiva, Consejo Nacional Económico y el Consejo de Gabinete, sino que directamente el director. Los proponentes del proyecto no rechazan una modificación que se dé en ese sentido, que mejore el proyecto y que le dé una imagen al público de que todo se está haciendo con transparencia. Sí, exactamente. Yo quisiera agregar ahí, Pastor, y un poco para liberarlo de la esquina caliente al director. Muchas, casi, pero más, una parte importante de esta propuesta, de este proyecto de ley, es producto de las escuchas que nosotros hicimos por tiempo. Por mucho tiempo, de las ideas, de las solicitudes, de las recomendaciones, esa es una que reconocemos, yo reconozco que no ha sido bien aceptada por la mayoría de la gente de la sociedad. ¿De dónde vino? Vino de las asociaciones de pacientes, que son los que lo sufren día a día y lo han tratado de explicar, yo creo que con mucha claridad, en programas de televisión también donde han participado. Pero es la voz de grupos minoritarios que ha sido silenciada por la mayoría. No fue una iniciativa unilateral del órgano ejecutivo que así lo presentó, así como algunas otras. Fue de escuchar, de retroalimentarnos, como muchas otras ideas. Ahora bien, la sociedad puede estar en desacuerdo con esos grupos de pacientes, eso es democracia.
y se sienten, hombre, entendemos, está la Ok, empatía, o pero la sociedad entiende que puede haber otro mecanismo que también contemple la aspiración de ese grupo de pacientes, Sí. pero que conserve la transparencia y todos los procedimientos adecuados. Bien, hay otro tema que la ley parece no contemplar adecuadamente, y es la burocracia de la institución, el elefantismo que tiene, el abultado presupuesto. El presupuesto del Seguro Social de Panamá es superior al presupuesto del Estado de Nicaragua. O sea, el Seguro Social de Panamá maneja más dinero que todo el gobierno de Nicaragua. Y sin ánimo de caer mal ante el funcionariado del Seguro Social, pero hay una cantidad de funcionarios del Seguro Social y no solo del Seguro, sino del Estado, que ya están jubilados y siguen trabajando, etcétera, con una mentalidad que corresponde a otra época. Bueno, y una cantidad de situaciones donde una reingeniería de la administración del Seguro Social pudiera proveer mayores recursos y una mejor atención. Sí, fíjese, Pastor, la verdad que muy interesante esa reflexión, pero es importante entender que cuando uno presenta una ley, tiene que tratar de consensuar diferentes tipos de escenarios y diferentes tipos de aristas. Claramente, la ley en el 2005 generó cierto tipo de beneficios para el funcionariado de la Caja del Seguro Social. Uno de ellos es la permanencia. Veníamos de que tenía 7 años para que un empleado lograra la permanencia en el Seguro Social y ahora con 2 años ya tú logras la permanencia. Y una vez que logras la permanencia en el Seguro Social, si sigues las reglas internas de los propios reglamentos de recursos humanos, simple y llanamente eso no amerita la salida de estas personas que trabajan en la institución, sino más bien, pues de alguna manera la perpetúan en el tiempo. Hoy el presupuesto de la Caja del Seguro Social en materia de salarios ronda por los 1.100 millones de dólares. Y el día que un director quiere bajar el número de personas, porque hay departamentos que se pueden estructurar mejor, simple y llanamente no es posible hacerlo, porque no hay manera dentro de la ley de la propia Caja del Seguro Social, y mucho menos dentro de la ley de contrataciones públicas en materia de recursos humanos o de personal humano, de bajar esa cantidad de personas. Entonces, el director de la Caja del Seguro Social está atado de manos, y por supuesto en una ley tampoco él va a proponer que efectivamente conquistas laborales que ya en general se han tenido en el pasado, efectivamente vengan a deteriorar el proceso de aprobación de una ley que tiene como objetivo realmente salvar las pensiones, en primer lugar. ¿Me explico? Cualquier otro tipo de cambio de esa naturaleza debería venir con posterioridad, porque si no se pierde el foco realmente en el proceso de aprobación de una ley que es importante para todos los panameños, ¿no? Sí, creo que coincidimos. Habrá su momento para tocar esto. Así es. Porque meter muchas cosas en el mismo churuco entonces afecta a muchos intereses, se prolonga la discusión y podemos terminar, como decía mi abuelo, ¿no? Muchas manos en un plato, todas sirven de arrebato. La propuesta de algunos diputados sobre gravar las transacciones bancarias y utilizar eso en lugar de subir la edad de jubilación. como decimos en buen panameño, eso pone la carreta por delante de los bueyes. Lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad es cuánto dinero queremos que aporte el Estado producto del Tesoro Nacional. Segundo, de dónde se obtienen estos recursos. Y mi recomendación como analista de estos temas, ello no se requiere. No se requiere, como ha sido presentado, ningún tipo de impuesto adicional y se pueden hacer suficientes ajustes al presupuesto general del Estado para cumplir con ese aporte. De ser ese el caso, realmente yo me siento en la responsabilidad de compartir esta reflexión con los ciudadanos, es decir, no requiere de ello. Es decir, las posibles fuentes de financiamiento para pagar ese aporte están identificadas y no se requiere un aumento ni de eso,
el proyecto propone que el Estado aporte Sí. anualmente Sí, X hoy cantidad. en día propone aportar 966 millones de dólares, que en un presupuesto anual del Estado panameño de 30.000 millones de dólares se pueden hacer ajustes, ha dicho a ese presupuesto para cubrir eso, sin tener la necesidad de aumentar impuestos. Ahora bien, Ese aporte iniciaría con la aprobación de la ley ¿sería un aporte anual? La respuesta es sí. 2025. Antes que finalice el 2025 se tendría que modificar el presupuesto general del Estado para incluirlo en el mismo y de ahí que esté en todos los subsiguientes presupuestos. ¿De dónde saldría eso? Prácticamente 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares vienen, como digo, hay varias fuentes. Primero que sí hay fuentes adicionales de ingresos que ya se han identificado, que está un aporte adicional del Canal de Panamá que antes iba al Fondo de Ahorro de Panamá. La suspensión ha sido por 3 años. Obviamente, nuestra recomendación a la Asamblea es hacer eso de forma permanente. Y de la parte de los gastos, hay realmente muchas oportunidades, sin mayor trauma, de hacer ajustes del lado de los gastos del presupuesto general del Estado, sin sacrificar ninguna de las necesidades más importantes del país para poder completar ese monto. Pero sí es importante quizás, ministro, añadir, y para usted, pastor, que efectivamente dentro de este análisis de propuesta hay 4 patas. 1, el aporte del Estado. 2, el aporte del empresariado. 3, el rendimiento, por supuesto, de las inversiones. Y 4, lo que usted está diciendo, el incremento de la edad en materia de la edad de jubilación. Después de 7 años. Exactamente, después de 7 años. Y es opcional, porque te puedes jubilar antes. Pero ese incremento de la edad, que es el que definitivamente usted se refiere cuando se quiere canjear por el tema de gravar las transacciones bancarias, si de alguna forma se graba las transacciones bancarias en vez de incrementar la edad, lo que va a pasar es que la economía inmediatamente se va a ver afectada, se traslada. porque eso se va a trasladar Se de manera traslada automática. Lo otro, pastor, es que yo... Y no sé, Sí. perdón, si la cifra sea significativa al monto que se requiere. Sí, eso es lo otro, que se han hablado de muchas propuestas tributarias que pareciera que estuviéramos discutiendo una reforma de impuestos, más que una ley al Seguro Social, que son temas que se deben tratar por separado. Mi recomendación como estudioso de estos temas es no legislemos impuestos en una ley de Seguro Social. Eso realmente no es lo más práctico ni conveniente. Ningún país lo hace. Y mi recomendación sería que Panamá no trate de improvisar en ello tampoco. Trataré de resumir en un par de preguntas todo lo que tengo acá, porque este es un tema realmente muy, muy amplio. El tema de la inversión. Se plantea también que lo que el Seguro Social quiere es, o los que regentan la cosa pública en Panamá, tomar el dinero del seguro para dársela a los inversores privados, a los bancos, etcétera, para que ellos manejen eso y ganen plata con eso y darle una migaja al seguro. Buenísima pregunta. Eso es falso, falso, falso. La propuesta es buscar otros ejemplos que han tenido más éxitos. Los invito, busquen en el sitio web el programa que se llama SIACAP. SIACAP es un programa de pensiones de funcionarios de gobierno, es decir, de empleados que trabajan para el sector público, que tiene unas reglas de inversión que produce resultados mejores a los que produce la Caja de Seguro Social. Y sí, contrata administradores, pero logra negociar términos y condiciones muy favorables. Es más, uno de los administradores es la propia Caja de Seguro Social, que compitiendo le gana a otros, pero tiene unas reglas de inversión que son más flexibles que las actuales que tiene la Caja de Seguro Social, que le permite producirle al SIACAP y no a la Caja de Seguro Social a veces hasta 2 puntos o 3 puntos porcentuales adicionales de rendimiento. Es como si usted tuviera una cuenta de ahorros que bajo las reglas que tiene la caja le paga, por ejemplo, 3,5 o 4%,
y hay una competencia donde hay otros actores de mercado que le dicen no, pero usted se le puede dar 6,5%. Miren el SIACAP, no estamos inventando, busquen el SIACAP. Es más, le diría, pregúntele a personas que trabajan en el gobierno, que cotizan el SIACAP, si les gusta o no les gusta el SIACAP, porque yo hice la tarea de hacer esa encuesta y les gusta, les encanta. Es más, le arroja mejores resultados que la Caja de Seguro Social. Así que eso que se está diciendo es una manipulación de la verdad, es falso. Hay otra cosa importante, Pastor, que es falso también que el director de la caja tenga la potestad de mover esos recursos como él quiere. Eso es totalmente una mentira. Realmente, en cualquier estructura que tiene que manejar fondos, tienen que haber primero la junta directiva, que es la entidad que determina entonces los parámetros para que se hagan esas inversiones. Y segundo, hay inclusive un organismo dentro de esa institución que permite hacer la regencia inclusive con especialistas en la materia que determinan entonces en qué momento la velocidad que se les requiere para poder hacer la inversión le produzca los mejores beneficios a la institución. Entonces es totalmente falso de que el director de sí por sí pueda tomar esos fondos y invertirlos donde le da la gana. Sí. Tal vez en esto influya la historia. La Caja del Seguro Social no es un secreto para nadie, que en algún momento fue la caja menuda del gobierno, en otro momento se hicieron proyectos que terminaron en una bancarrota, y en otro momento fueron desfalcos abiertos. Entonces existe la suspicacia, bueno, otra vez le quieren meter el diente al Seguro Social, ¿no? Exactamente lo contrario, evitar eso, no revivir los programas de vivienda de los 70s, 80s, lo que fue la caja menuda de los militares, es precisamente lo contrario. Lo que se busca es blindarlo y proteger los recursos de los asegurados. Bueno, quiera Dios que este programa en alguna manera contribuya a explicar eso, porque percibo que hace falta de parte de los proponentes del proyecto una explicación adecuada para contrarrestar la opinión contraria que fundamenta que aquí lo que se está haciendo es creando una vía más próxima para que los especuladores y los que tienen la capacidad se aprovechen de esto. Bueno, una pregunta final por este espacio. Según otra vez las estadísticas del INEC, de la Contraloría, los jóvenes de Panamá en edad laboral, vamos a poner 17 a 29 años, el 54% de esta población está desempleada. Sin embargo, encontramos gente que en teoría o está jubilada por la edad y están cobrando, o ya deberían estar jubilados y siguen trabajando. La ley no contempla esto, pero ustedes son parte del engranaje del Estado. Sí. ¿Qué se hace para revertir eso? Otra vez, gracias colega, muy buena pregunta. En efecto, cuando uno analiza las estadísticas del desempleo, va de mayor a menor con la edad, paradójicamente. Los jóvenes, hay la mayor tasa de desempleados en los jóvenes, y en Panamá tenemos un círculo vicioso que hay que romper. Los jóvenes, cuando van a buscar trabajo, por más que estén calificados, le dicen, bueno, es que para darle el trabajo usted requiere experiencia previa. Dicen, pero bueno, es la primera que voy a buscar trabajo, ¿cómo voy a tener experiencia previa? Y estamos trabajando en ello, aparte de esta ley, para romper ese círculo vicioso y que los jóvenes puedan acumular experiencia de manera tal de que puedan cumplir con ese requisito que bien piden muchas empresas. Lo otro es de todos conocidos que en este país muchos jubilados continúan trabajando. Ahí hay un reto, no sé si la palabra es reto, pero hay una realidad dura. Sobre eso, inclusive ha habido en un Estado de Derecho, ha habido demandas ante la Corte Suprema de Justicia que falló a favor de quienes continúan trabajando bajo el argumento de que es un derecho, de que no se le puede negar el derecho al trabajo. Ahora, ¿cómo se resuelve sin violar la ley? Eso se resuelve tanto en el mercado privado como en el público por medio de programas para incentivar a esos adultos mayores a que opten por la jubilación. Y se hacen programas que incentivan
a que la persona esté dispuesta a retirarse. Es lo que llaman, y esto es una palabra un poco técnica, que es lo que llaman programas de amortización del empleo. Es decir, que, y no ocurre solo en Panamá, nuevamente vamos a los países que lo han tenido con éxito. Se ponen lo que yo te doy un incentivo que te motive a renunciar, a retirarte, para darles espacio a las nuevas generaciones a que ocupen. Se puede hacer. Y hay casos de éxito, inclusive en la empresa privada. Y examinen algunas empresas y ustedes van a notar empresas donde hay mucho menos adultos mayores trabajando. Y no es porque fueron despedidos, es porque llegaron a acuerdos mutuos con las empresas donde se le hacen paquetes, donde se hace atractivo para que se dan ese espacio. Legalmente no se puede terminar esa relación de trabajo porque ya falló la corte, pero hay que buscar formas creativas para provocar que eso ocurra. Hay otro tema que es el modelo de funcionamiento del Estado panameño, incluyendo pues a la Caja del Seguro Social, que es ejecución de acuerdo al presupuesto, educación presupuestaria. Pero en otras latitudes se contempla también el modelo de gestión por resultados. Sí, sí. Eso es, ojo, este colega me está dando lecciones. No. En efecto, administrar basado en resultados es lo ideal y hacia allá debemos encaminarnos. Son procesos que toman tiempo, requieren una transformación del Estado importante, requiere cambiar la forma de donde hemos venido trabajando históricamente, pero hacia allá es el norte, hacia allá debemos ir. Sí, y debería ser no solo en el Seguro Social, porque cuando uno observa qué institución ejecuta el 100% de su presupuesto anualmente. Algunas, pero son canal, pocas. Es verdad, son sí, algunas, pero pocas. Pero pocas. Así es. Sí, ¿Y qué le ocurre en organizaciones mixtas o organizaciones multilaterales o privadas? Si usted no ejecuta su presupuesto, se lo cambian. Vamos ahora a recibir acá de parte del auditorio, que sin duda alguna tienen preguntas muy interesantes y muy pertinentes y muy inteligentes. Acá tenemos al rector de nuestra universidad, el doctor Claudio Endara. Acérquese al micrófono, por favor, para que quede grabado. Y cualquier otro se va colocando en la fila para hacerlo inmediatamente. Bueno, muchísimas gracias. Como me presento, soy Claudio Endara, el rector de la Universidad Osana. Tengo muchísima experiencia en el mercado, en la política, en muchas áreas de la economía. Miren, primero, felicidades. Hay que tener valentía para enfrentar políticamente la situación que ustedes están haciendo y hay que sacar el tema político de la caja del Seguro Social. Hay países como Colombia, por ejemplo, que transformaron su sistema de seguridad social a EPS. Vaya a ver lo que está pasando. Totalmente deficiente lo que está pasando. Así que hay que cuidar nuestra caja del Seguro Social. Y a mí me parece que el proyecto de la caja del Seguro Social es excelente como está planteado. Hay cositas que hay que mejorar. Obviamente, como decía el ministro y el director, es que la Caja del Seguro Social hoy, el director tiene un desafío enorme. Y el desafío es lo político que está dentro de eso. Lo acabamos de ver con el gobierno que acaba de pasar. Se pasaban la junta directiva porque tenía más peso el director de la Caja del Seguro Social que las decisiones que tomaban la junta directiva. Entonces hay un desafío muy grande, ingeniero Mon, que ese es un toro que hay que saber agarrar los cuernos bien agarrados. Pero miren, las universidades fuimos a la convocatoria que hizo la Asamblea y pensamos que dejaron por fuera un pequeño detalle. La educación superior en Panamá es una de las más baratas que hay en toda la región. Inclusive aquí vienen gente de Colombia que a pesar de que tienen la diferencia cambiaria, estudian en Panamá teniendo dolarizada la economía. Y hay otra realidad. Las universidades del Estado no se dan abasto a resolver, a poder atender la totalidad
de estudiantes que quieren hoy soñar con un futuro mejor al que tienen. Entonces, las universidades particulares hemos venido a aportar a un problema que es un problema del Estado y que constitucionalmente está regulado como una obligación del Estado. Y obviamente a nivel económico, también en la medida en que las personas tengan mayor educación, hay mayor desarrollo y hay mayor crecimiento. Entonces, el profesor universitario, hoy por hoy, fuera de las universidades estatales, es un profesor, un profesional como ustedes, que dedica horas, nada más horas, para ser concreto, 16 horas aproximadamente a trabajar en un cuatrimestre, que es el periodo académico de una institución. Perdón, 16 horas en 4 meses. Da Cuatro- 2 horas por semana. Horas por ¿So? Entonces, ¿qué es lo que ocurre hoy en esta situación? Que entiendo que la ley 51, que es la ley del Seguro Social, contempla en un momento determinado, y hay una interpretación y una gran diferencia entre lo que dice el Código de Trabajo, lo que dice el Código Civil y lo que hoy nos tiene a nosotros las instituciones que a veces contratamos a esos profesionales y que ya hemos sufrido ese incremento del 3%. ¿Por qué? Porque cuando uno va a pagar el SIPE, yo lo tengo que pagar no sobre la tarifa que le pago al docente por hora. Yo pago el SIPE sobre el salario mínimo, aunque un docente por hora, un profesional como usted, no necesita $200, lo hace más por vocación, recibe $200 por impartir una cátedra en la universidad. Entonces, pero cuando yo voy a pagar el SIPE de él, no lo pago sobre 200, lo pago sobre el salario mínimo que tiene el país. Y esto se convirtió en un tremendo bolsón para la Caja del Seguro Social, porque empezaron a perseguir a todas las instituciones de educación superior, en las que estamos nosotros también incorporados. Y las multas que hemos recibido son multas que ponen hasta en dudosa posibilidad de seguir creciendo, porque son multas que se van hasta arriba de $500,000 en instituciones que estamos aportando al Estado sin recibir nada del Estado, donde estamos obligados por la ley del Estado a tener que invertir en investigación, a que tenemos que invertir, pero sin embargo, en este caso, estamos aportando y no nos negamos a aportar, sino a que la nueva ley por lo menos pudiera clasificar la posición del docente universitario, que no es la misma que el maestro y que no es la misma que un trabajador desempleado o un profesional que no consigue empleo y que da clases en 80 universidades. Para tratar de ayudarle al rector, ¿sí? Puede ser que lo entorpezca. Ese profesor ya está cotizando porque tiene su trabajo permanente y solamente labora en la universidad como un mérito y aporte a la sociedad, aporte, porque sí. nadie vive con 200. No hay ni subordinación. No hay, porque ahí es donde estamos metidos, en un conceptual legal, jurídico. Dependencia económica. La dependencia económica ni se diga. Sí. Y el horario, él decide si debería. sí o si no a la hora que yo tengo la gente disponible. Entonces, yo pienso que la gran aspiración, no a la ley como tal, es ojalá esta nueva ley pudiera aclarar este concepto, porque no es la Universidad Sí. Osana, Sí. son todas las universidades del país y estamos metidos dentro de esa deuda que tiene por cobrar la Caja del Seguro Social, pero que también hoy está impactando muchísimo el crecimiento y el desarrollo de la educación superior en Panamá. Muchas gracias, era un comentario más que una pregunta, ¿sí? Gracias. Bien. ¿Cuáles son las cifras, los números confiables que tenemos al día de hoy? Se habla de que los estados financieros auditados no son actuales y que hay disparidad en las cifras del Seguro Social. Bueno, los estados financieros tienen 14 años aproximadamente de no tener una opinión de la Contraloría General de la República. Eso significa que la caja nada más para que se entienda el concepto, toda empresa
o institución que termine un año contable, sus finanzas tienen que ser debidamente validadas por entes externos a la propia institución. En el Es caso decir, de la Caja una del opinión independiente. Exacto, Una tiene que opinión tener independiente. una opinión Y se le independiente. exige. Exacto. Los Entonces, bancos, uno no puede ir a un banco y si no Así presentaste es. el estado financiero. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con la Caja del Seguro Social? En los últimos 14 años, ella genera sus estados financieros, pero no obtiene una opinión independiente. En el caso de la Caja del Seguro Social, la primera opinión independiente debe de ser de la Contraloría General de la República y luego, si quiere, por Una otros auditoría. independientes. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la Contraloría General de la República recibe los estados financieros, solo los recibe y lo único que hace es emitir recomendaciones, pero no una opinión de si esos estados financieros están realmente cumpliendo con todas las normas correctas de contabilidad. Entonces, O si reflejan la situación. o si reflejan la situación y el estado de las finanzas reales de la Caja del Seguro Social. Entonces, eso ha venido así año tras año. Entonces, se dice que los estados financieros que tenemos hoy no son auditados porque no tienen una opinión de un ente independiente que diga que reflejan la calidad de las finanzas de la Caja del Seguro Social en todas sus vertientes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, que el nuevo director, a la nueva dirección de la Caja del Seguro Social, recibe estos estados financieros como semilla inicial y tiene que comenzar a construir de allí. Pero nosotros podemos comenzar a construir de aquí para adelante, garantizando que todo de aquí en adelante sea transparente. Pero si la semilla sobre la cual, ustedes saben, la contabilidad es una ciencia de qué, de diferencia. Sí. Tú mides el cambio de un año a otro, pero ¿cómo vas a medir este cambio con respecto a un año que realmente está sin opinión? Entonces, todo el problema que tiene la Caja del Seguro Social para muchos es, oye, ¿cómo tú me vas a hablar de que la Caja tiene problemas financieros cuando mides el cambio y resulta ser que este año contra el cual te están midiendo, pues nadie está seguro de nada? Lo cierto es que sí, nos podemos pasar la vida buscando el punto inicial, buscando quién es el culpable, pero resulta ser que la Caja es la que manda. Si en la Caja no hay dinero, tú como la tienda de chino, ¿me explico? O sea, si no hay dinero en la Caja, no puedes afrontar tu responsabilidad, por más que quieras en general pasarte la vida buscando la mejoría de ese punto inicial. La nueva dirección, por supuesto, o la nueva gerencia de la Caja del Seguro Social va a buscar esclarecer de aquí hacia futuro todos los temas de tal manera que, bueno, cuando pase el primer año no será comparable con el anterior, pero ya el segundo año por lo menos vas a tener una comparabilidad mucho más certera con el año anterior y así sucesivamente hasta que la Contraloría General de la República, en conjunto con la administración, puedan ir ahora sí que desatando el entuerto que en 14 años no se ha podido hacer. Eso es una de las cosas importantes que se tienen que hacer este año dentro de la administración. De todos los programas que maneja la Caja de Seguro Social, que los administración, está el de riesgo, está el de salud, el de pensiones, jubilaciones, que se llama invalidez, vejez y muerte, de un punto de vista financiero, es cierto lo que dice el director sobre los estados financieros, pero aún más sencillo, es flujo de caja. ¿Cuánto tienes de ingreso? ¿Cuánto tienes de egresos o gastos o salida de caja? ¿Y cuánto te queda en el banco? Si ya en el banco te queda 0 y tú sabes que tu ingreso es 100 y tu gasto es de 150 y te faltan 50 y no tienes en el banco, no requerimos ser de un genio para saber, tenemos un problema. Pero es que el problema es que se piensa que en el programa de pensiones hay otro tipo de gastos, que son los que de alguna manera vienen producto de esa conceptualización del desgreño administrativo y de la bribonería en años anteriores. Sí. Pero es que resulta ser que en el programa de pensiones el único gasto, Pastor, que hay son las pensiones mismas pagadas. De tal manera que no hay, en general, en el problema que tiene el sistema de pensiones, no hay tal despilfarro, sí, porque en ese caso solo las pensiones, a menos que estemos dando pensiones fraudulentas a la gente, claro, ese sería el único despilfarro que hay. Y también la ley determina los fondos hacia dónde van. Yo no puedo sacar del programa de salud para meter acá porque no, eso es legal. Entonces, muchas de las personas dicen, es que si no resuelves esto primero y no me das transparencia sobre el pasado, no resuelve el futuro. Pero es como decía un amigo. Es que el tiempo no da. Cuando o los activos, tiene activos, por ejemplo, terrenos que no le pertenecen al programa de pensiones que dice, asígnesele.
Eso tiene unas connotaciones legales importantes. O el anécdota de este amigo que dice, es que cuando tú ves que a tu mamá la empujan a la piscina, tú tienes dos opciones. O te metes y la salvas, o comienzas a buscar quién la empujó. ¿Qué vas a hacer primero? Vas a salvarla. Hay que salvar la caja hoy. Ya. O sea, eso está en estado realmente crítico. Y después entonces buscamos qué es lo que es el punto de partida. Pero lo que no podemos hacer Vamos es a- efectivamente... Sí, perder- muchísimas gracias Vamos pues a la escuchar mesa otra pregunta principal. Mi nombre es Salomón Espinosa. A 2 pasos de la jubilación ya, gracias a Dios. Pero, Pero si tienes 57... no, ya son 60, ya está son bien, 60. Entonces está bien, no está te bien. cambia el Ya sistema. son 60 ya. Pero creo representar las voces de quizás el usuario per se del sistema de salud. Y yo creo, por lo que yo he visto, que la mayoría de los panameños que pensamos un poquito, que somos sensatos, no estamos en desacuerdo con los 3 años o con la ley en sí. Lo que pienso es que los cotizantes no hemos visto un resultado positivo en beneficio de los mismos, de los que cotizamos. Es decir, usted va a la caja del Seguro Social y solamente lo que usted encuentra es acetaminofén. Eso es todo lo que hay. Y se lo digo por experiencia. Hice una visita la semana pasada, una experiencia muy cercana, de una persona que sintió una bolita en el pecho, se llevó a la clínica, le notaron algo raro, le mandaron un ultrasonido. La persona cotiza, van a varios lugares, a varios centros hospitalarios, y la cita más cercana para un ultrasonido se la dieron para mayo del otro año. O sea, no hay una respuesta. Mi pregunta es si el Ejecutivo, porque esto se debió haber conversado en campaña, yo creo que el Ejecutivo no ha traído esto después que ganaron las elecciones. Yo creo que esto se habló antes, con la posibilidad de que se llegara a la presidencia. Si el Ejecutivo no tomó en cuenta tratar de resolver, hacer el sacrificio también, demostrar al pueblo panameño un cambio, por lo menos en la atención médica, en los diferentes centros hospitalarios, y de igual manera entonces introducir la ley. ¿No hubiese sido más sensato que los panameños hubiésemos visto cambios en la atención y hoy día no tuviéramos quizás en esto? Porque no todos los panameños estamos en desacuerdo. Lo que creo que el panameño común necesita es ver un cambio real en sus cotizaciones, en su inversión que ha hecho durante tantos años para poder jubilarse. No centrarse solamente en las jubilaciones, sino también en el servicio que se le da al cotizante. Yo me voy a robar, como decimos los panameños, el cuara de la llamada antes de pasarle la palabra al ministro de Salud, que es el experto en ese tema. Primero, Salomón, felicidades por su pronta jubilación, que veo que son bien vividos. Sí. La verdad que quisiéramos todos llegar con ese ánimo a la jubilación. La respuesta corta a su pregunta es sí, 1000 veces sí. Ojalá hubiésemos tenido el tiempo para poder hacer todos los cambios que se van a hacer del lado de salud para ver su análisis clarísimo, diáfano. Eso sería el mundo ideal, pero nos han atropellado los tiempos, como mencioné inicialmente. Lo otro, esta propuesta, le tengo una buena noticia. Esta propuesta le garantiza que usted va a tener una pensión. Caso contrario, no sería. Así que esa es la buena noticia del día de hoy, que lo que hemos presentado le garantiza a Salomón que va a tener una pensión hasta el último día de su vida. Así que eso es importante. Y lo otro, antes de pasarle la palabra, la caja es tan compleja, una institución tan compleja, que es lo equivalente a pensar aquí, imaginémonos el Hospital Santo Tomás y el Banco Nacional, y lo fusionamos en una sola entidad. Fíjense los temas, requiere un talento de un banquero y un talento para administrar un hospital. Así de complejo es esto, y a veces
como decimos, nos metemos en el mismo churuco y pensamos que es uno es lo mismo el otro, y si me dan mala atención, el banco no va a funcionar, lo cual es un sentimiento legítimo. Pero recordemos, y ahí hay que separar los temas, y ahí le paso la palabra al experto que va a hablar sobre la salud. Mire, yo pienso, Salomón, que la pregunta es buenísima. Yo voy a empezar por decir que nosotros enfrentamos, el director de la caja nada más tiene 2 meses de estar como director de la caja, pero nosotros enfrentamos una situación mucho más profunda, mucho más complicada que solo el asunto de la institución como tal. Tenemos un problema de tipo moral, de tipo, yo diría que de tipo de credibilidad entre todos los ciudadanos. Hoy en día, muchos de nosotros no creemos ni siquiera en nuestros vecinos. Pensemos que el vecino lo está haciendo mal o tiene algo oculto. No creemos, inclusive entre las mismas familias, no hay unificación. Entonces, esa falta de credibilidad toma tiempo poder rescatarla de nuevo. Y no nos culpo a nadie, es decir, a los ciudadanos, porque realmente tienen la razón, como dijo el pastor anteriormente, de que efectivamente han habido tantas malversaciones de los fondos públicos que ya la gente no cree en nadie. El que viene es porque se va a buscar, a rebuscar en el puesto público, y lo están haciendo es porque tienen alguna otra intención, que dicho sea de paso, ha sido lo que nos ha indagado a nosotros alguna de los opuestos a la ley. Cuando ya no pueden combatir a la ley, entonces vamos a ver cómo matamos a los mensajeros. Pero yo lo comparto perfectamente bien. No hemos tenido el tiempo suficiente para demostrar que lo que estamos haciendo va a lograr un cambio dramático en la atención de salud del país. Y eso porque estamos, como ya lo dijimos anteriormente, urgidos en que esta ley se apruebe para poder acabar con el problema del IVM. En cuanto a enfermedad y maternidad, el aspecto de salud, podríamos hacer un programa completo y extendernos horas hablando sobre lo que estamos haciendo. Y les voy a mencionar solamente algunas. Hemos rescatado en el Ministerio de Salud, pero también unificando las estructuras con la Caja de Seguro Social. Hoy en día, todo lo que es el servicio de oncología, de cáncer, lo estamos realmente entre las dos instituciones unificándolo para poder dar atenciones de salud en toda la población nuestra. Porque no podemos seguir con estas estructuras separadas. Primero, que nos cuestan muchísimo y no tenemos los recursos. Y segundo, porque hay lugares como por ejemplo en Darién, en que no hay una policlínica. Las comarcas no hay policlínicas, o sea que no hay atenciones para los asegurados. Entonces tenemos que ver cómo todo se unifica en una sola. Y lo estamos haciendo. Estamos unificando el sistema de compras de medicamentos para abaratar los costos en los medicamentos. Estamos haciendo lo mismo con un programa que se llama Salmi, que va a controlar todas las farmacias del país, del sistema público, de manera de que sepamos qué existe en cada farmacia. Y usted desde su celular, usted pueda activarlo y saber si mi medicamento, el que me están recetando a mí, está en la farmacia del centro de salud o de la policlínica que está más cerca a mi residencia. Y si no existe en esa, yo pueda irme a otra. Dentro de la estructura que estamos logrando, ustedes van a poder tener una sola ficha única de cada paciente. Esa ficha única o ese expediente único va a permitir que allí se acumulen todo lo que se le ha hecho a usted. Qué alergias tiene, qué medicamentos está tomando, cuáles son los exámenes que se le han hecho de laboratorio, todo va a estar metido dentro de esa ficha. A usted le pasa algo estando en Boca del Toro, estando en Colón, y a usted directamente pueden sacar su ficha sin tener que hacerle nuevos exámenes y saber que la semana pasada a usted le tomaron un examen sanguíneo y ese examen sanguíneo saben exactamente lo que tiene, no tiene que volvérselo a hacer. Otra cosa, por ejemplo, estamos tratando de evaluar la forma en que en las comarcas podamos atender a la gente en las comarcas a través de los drones. Hoy en día queremos tener un maletín que vaya por un dron que tome las muestras de sangre de los pacientes y se puedan llevar, por ejemplo, a Chicho Fábrega, se hagan los exámenes y se mande por Starlink el resultado de una vez a la comarca. Entonces, además de esto, estamos haciendo tantas otras cosas, estamos rescatando muchos de los centros de salud que quedaron abandonados, los MINSACAPSI, por ejemplo, el de Bugaba, el de Metetí, el hospital de
de Cañazas, en fin, estamos haciendo tanto a la misma vez y tenemos que lograr reducir el costo de los medicamentos. Lo vamos a lograr pronto. Tenemos un plan muy bien definido, muy bien trazado para que eso ocurra. Pero ya digo, esto no nos da el tiempo de mostrarles a ustedes que lo estamos haciendo. Y como digo, ojalá tiramos un programa completo para irle a detallar qué es lo que van a hacer ustedes. Ustedes van a tener en su celular la capacidad de poder hacer las citas. Hoy en día tienen que pararse a hacer filas de tempranas horas de la madrugada para poder entonces tener una cita. Y a veces le dicen, no, usted llegó tarde y ya no hay cupos, sino regrese de nuevo dentro de 3 meses. Y no, eso se va a acabar, porque usted va a poder desde su celular buscar una cita y el médico va a tener que estar ahí a las 2:30 de la tarde cuando le toque su cita, o a las 9 de la mañana. Entonces, la modernización de las estructuras se van a dar. Créanme que nosotros estamos enfocados en eso, pero desgraciadamente estamos muy apresurados a que podamos resolver este problema, porque ya nos va a costar medios económicos, como acabamos de ver, de sacar del mismo motete, vamos a tener que sacar los dineros que nosotros tenemos que dirigir hacia hacer estas cosas, porque tenemos que ir a pagar pensiones y jubilaciones que eventualmente tenemos que hacerlo de alguna forma. No podemos dejar que nuestros pensionados se vayan a quedar sin sus ingresos. Así que eso creo que en alguna forma le contesta un poquito una idea de lo que estamos tratando de hacer. Una reflexión nada más anecdótica. ¿Cuándo fue la última vez, recuerden, históricamente, que ustedes vieron a un ministro de Salud, a un director de la Caja y a un ministro de Economía trabajando conjuntamente en coordinación, en armónica colaboración, pensando en el asegurado y en el ciudadano panameño? Reflexionen, ¿cuándo fue la última vez que lo vieron, Pastor? en este país? Y yo digo, nunca me gusta, si el paciente no percibe efectivamente el beneficio, hay que trabajar mucho más. Pero en 2 meses la Caja del Seguro Social ha hecho lo que no se hizo en 5 años. Nosotros en enero debemos de llegar a tener mora 0 en todo lo que son operaciones cardíacas. Ustedes tienen que entender que yo llegué, tengo 2 meses en el puesto y tenía una serie de cosas que hacer que efectivamente en 2 meses nadie puede en general cumplirlas a la misma vez porque tiene que organizar los equipos. Pero lo que sí es cierto es que con que falles en una, siempre va a haber algo o alguien que te lo va a recordar. En estos 2 meses se resolvió todo el tema de cirugía cardíaca y estamos a punto, ya no tenemos problemas de colocación de marcapaso en todo el país. No hay un solo marcapaso en todo el país que falte por poner. Y teníamos 130 personas esperando marcapaso solo en Panamá. Se han hecho más de 800 cirugías cardíacas, llegando, como les dije, en enero a estar a 0, a 17 días en las operaciones de corazón. La gente se estaba muriendo. Estamos en febrero llegando a 0 en la mora ortopédica, principalmente de huesos largos. Ya no se deben caderas ni gente que está hospitalizada de 150 días ni 200 días en la Caja del Seguro Social. En todo el país. No había medicamentos. Llegaron los medicamentos hace una semana. Desgraciadamente, cuando llegan, ¿sí?, se hizo una licitación en 1 mes tiempo récord. Eso no había pasado en Panamá, pero hay que distribuirlos en todo el país. Entonces llegan los medicamentos un día y te tienes que pasar 4 días abasteciendo las 74 unidades ejecutoras. Y parte de esos medicamentos no te lo entregan de la noche a la mañana porque efectivamente todos lo que compres lo tienes que comprar del extranjero y ponerlo aquí. Tienen 30 días para entregar, a pesar de que hemos utilizado todas nuestras influencias para que, por ejemplo, el ibuprofeno, que es tan común, llegara en 3 días. Pues nos dijeron, es que no hay en la cantidad que ustedes requieren en la primera entrega hasta el día 27 de este mes. Entonces, cuando les digo, al final se están haciendo cosas, pero efectivamente los laboratorios se acaban de regularizar. No había pruebas de laboratorio en todo el país. Ya hay pruebas de laboratorio y faltan algunas otras. Exacto, hay que de alguna manera notar que faltan cosas y van a faltar los exámenes, por ejemplo, eso es una de las moras más grandes, todo lo que tiene que ver con teleradiología. Tenemos los equipos, pero no había medio de contraste. Esperemos a febrero del próximo año. Así es. Y volvamos a hacer la pregunta. Así es. A ver cómo andamos. Tenemos otra pregunta acá. Sí, que va a buenas ser la tardes a final. los panelistas. Gracias por estar aquí y hacernos docencia sobre el tema del seguro. Mi nombre es Milka de Alexander y en base a lo que dijo el ministro Chapman
de que una de las prioridades es proteger los recursos de los trabajadores, yo siempre he tenido este deseo de preguntarlo y se me presenta la oportunidad. Hay muchas empresas que le descuentan a los trabajadores las cuotas, pero no las hacen llegar al Seguro Social. Se supone que este dinero no lo descuentan porque hay una ley que dice que toda persona que entra a laborar en una empresa se tiene que afiliar a la Caja de Seguro Social. Y resulta ser que este dinero no llega. Allí yo siento que le están robando al trabajador porque ni le pagan completo su salario, ni llega al Seguro Social. Y triste es cuando el trabajador llega a jubilarse y se encuentra con que sus cuotas no han sido pagadas. Entonces hay allí una parte que a mí me parece que la Caja de Seguro Social no ha estado haciendo para proteger esos salarios de los trabajadores. También lo validan los impuestos y te lo paso. Y además que en el futuro, cuando se vayan a jubilar los jóvenes que dicen ahora, no se vayan a encontrar con eso de que no tienen sus cuotas pagas en total, porque ninguna persona entra en una empresa desde que comienza a trabajar hasta que termina. Pasa por diversas empresas y en esas diversas empresas alguna deja de pagar. Entonces usted llega con una expectativa que se va a jubilar con tanto y resulta ser que no, porque no le pagaron esas cuotas. Yo pregunto, ¿qué planes tiene la Caja de Seguro Social para minimizar o cero? Porque la DGI, cuando alguien le debe a alguna empresa, le debe algo, hasta le caen a la cuenta del banco. ¿Qué piensa hacer la Caja de Seguro Social para proteger las cuotas del trabajador? Ahí, Gracias. Para añadir, ese era mi tema de cierre, la morosidad Sí, y la evasión también. sí. Y el juega vivo de un proyecto de vivienda, una sociedad anónima, se toma la cuota, no se traspasa al seguro, termina el proyecto, se cierra la sociedad anónima y esos mismos accionistas vuelven a abrir otra sociedad anónima. Totalmente. Estoy de acuerdo con la señora. Y les habla alguien que viene en la empresa privada que ha cumplido con sus obligaciones tributarias por más de 35 años y me identifico plenamente. El que hace, el patrono que hace eso es un sinvergüenza. Vamos a llamar las cosas tal cual son. Delincuente. Un delincuente le debe caer todo el peso de la ley. Igualmente el que le descuenta impuesto a la renta y no se lo paga y no lo entrega el fisco es un delincuente. Y eso tiene que caerle todo el peso de la ley. En adición a eso, en la sociedad también tiene que haber sanciones sociales. Cuando sabemos de alguien que hace eso, debemos reclamarlo al vecino, al conocido, al individuo cuando no nos entregan una factura fiscal o cuando sabemos, y todos conocemos cuentos de alguien que lo evade, el tramposo, el juega vivo, tiene que haber sanciones sociales también. Si usted es un sinvergüenza, porque usted le está robando a otros individuos, usted le está robando a la caja, usted le está robando al fisco. O sea que eso es importante, eso realmente es injustificable, impresentable y hay que combatirlo. Y ahí me puedo ir, pero bien que me voy emocionando. Le paso la palabra al director. Bueno, yo también vengo de la iniciativa privada y he sido patrono por muchos, muchos años pagando sus cuotas religiosamente obrero patronales, ¿no? Y es importante decir que tengo buenas noticias, entendiendo un poquito lo que pasan los patronos del lado de acá. El día 27, este jueves, deberemos estar ya, si no es el jueves, es el viernes, anunciándole al país ya la posibilidad de ver cada panameño toda su cuenta individual por nuestra página web. ¿Eso qué va a permitirle a cada panameño? Darse cuenta qué cuotas fueron pagadas y qué cuotas no han sido pagadas. Desgraciadamente, es hasta hoy, después de tantos años que la tecnología haya avanzado, bueno, la caja lo va a tener disponible para todos los panameños. No nada más ustedes van a poder ver su cuenta individual, esperemos también allí postear el estado de cuenta de la cuenta individual de ahorro de cada uno de los panameños, sino también se ha habilitado un portal para que una vez que tú detectes que no se te ha pagado una cuenta de cuota obrero patronal y que se han retenido los fondos de manera confidencial, tú puedas automáticamente a ese empleador denunciarlo para que todo el peso de la ley efectivamente caiga en contra de él. Es importante las denuncias, porque a veces, entiende, la Caja del Seguro Social tiene tantos empleadores en todo el país
que difícilmente en tiempo real puede pescar a todos. Y quizás cuando llega a pescarlo ya la empresa, como dice el pastor, ha desaparecido. Entonces, mucho le vamos a pedir en una campaña a todos los empleados de las diferentes instituciones, empresas del país, que por favor estén atentos cada mes a todo ese informe de cuota obrero patronal, que además vamos a tratar de colectar los emails y celulares de todas las personas para mandárselos por WhatsApp y por email, cosa de que cada mes ustedes puedan chequearlo como si fuera su ficha y efectivamente ver dónde está el faltante de cuota obrero patronal y así nos los puedan denunciar. Yo creo que con eso vamos a dar un paso enorme y gigante en todo esto, porque no es menos cierto que teniendo jurisdicción coactiva, como la tiene la Caja del Seguro Social, no pueda perseguir a quien comete ese delito. Lo que es cierto es que nos quedan 320 millones por ir a buscar, que han sido también acumulados a lo largo del tiempo, pero para tristeza, tengo que decir que parte de ello ya se fue, las empresas pues ya de alguna manera se fueron, quebraron, no lo vamos a poder recobrar, aunque quiera, pero vamos a tener que hacer mucha claridad y transparencia sobre eso que no podemos cobrar. Y lo que sí, efectivamente, estamos aplicando nuevos procesos como para lo que decía el pastor, que no pase lo mismo que pasaba en el pasado, que tú tratas a todas las empresas de la misma manera. El sector de la construcción es un sector tan dinámico que merece procedimientos totalmente diferentes para no dejar que a ese empleado no se le pague la cuota patronal, porque ese empleado está 15 días en un proyecto, 15 días en otro, y ahí es donde se pierden muchas de las cuotas. Bueno, vamos a diseñar procesos con inteligencia artificial que nos permitan a ese tipo de sectores ir a buscar la cuota obrero patronal de manera diferente y no tratar a todos los conglomerados de empresas de la misma manera, porque hay unas que juegan más vivo que otras. Entonces, a las que tenemos que estar pendientes es a esas que ponen en mayor riesgo la cuota obrero patronal de esos empleados. Así que ténganlo por seguro que también esa es otra de las vertientes en las que la dirección de la Caja del Seguro Social tiene que trabajar, no nada más en salud, no nada más en pensiones, no nada más en todos los temas de gestión de procesos administrativos que tiene la propia institución. Y lo otro yo añadiría ahí es, ¿hay morosidad? Sí, pero lo que también se ha hecho de una leyenda urbana es que se hablan de estos montos inexistentes. Y cuando lo ponemos en proporción, mencionó más de 300 millones de dólares que hay que el elector tiene la responsabilidad de hacerlo y hacer esfuerzos para buscar esa morosidad en proporción al dinero que se necesita total de 76 mil millones. Eso es nada. Es muy poco, pero digo, no estoy despreciando esos 300 y tantos que se deben. Pero es lo equivalente que por cada balboa o por cada 100 balboas que se debe, realmente la morosidad representa menos, menos de un centavo que se va a perseguir, pero no son los montos que se dicen que no están sustentados. Muy bien. Salomón, el rey, dijo, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Dijo también, en la multitud de los consejeros está la sabiduría. Agradezco Gracias al ministro Chapman, al director Mon, al ministro Boyd, en este tiempo tan ajetreado, tan apretado, y además, después de tantos meses de ardua labor, atendiendo la responsabilidad propia de la institución que dirigen, los ministerios o la caja, y luego este tema tan especial de la ley del Seguro Social, que hayan destinado este tiempo para estar con nosotros. Se nos fue mucho más de lo que habíamos planificado, pero hubo tanto interés y también tanta hambre por conocer que para mí ha sido un espacio ameno y de aprendizaje, por lo cual tengo una profunda gratitud. Y esperamos que en el aporte, en el concurso de toda la sociedad, lleguemos a la mejor definición. Indudablemente siempre habrá algún sector que sentirá que el 100% de sus aspiraciones no han sido contempladas. Pero lo importante es que al final podamos decir, alcanzamos por fin la victoria en el campo feliz de la unión y que le demos al país
la mejor ley que garantice la estabilidad y la sostenibilidad de la institución y la garantía de los recursos necesarios para las futuras generaciones. Dependemos del Señor, pero bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Y ese es nuestro Dios, que nos ha dado un país maravilloso, con un crisol de razas, escondido en un rincón del centro del continente, alejado de huracanes y de tempestades, libre también de sequías prolongadas, de erupciones volcánicas, con un pueblo realmente cálido y maravilloso, que nos da futuro y esperanza y un pensamiento de optimismo de que los mejores días para este país son los que han de venir. Así que les pido que nos pongamos de pie y oremos y encomendemos esto, y la próxima vez que veamos a estos funcionarios podamos decir: el Señor nos dio la mejor ley y el seguro social está en el mejor camino para la prosperidad y la bendición de todos los panameños. Padre bueno, Padre nuestro, Padre de amor y misericordia, te damos gracias por tu bondad y tu fidelidad. Gracias por el esfuerzo que se está haciendo y gracias por haber colocado en cada posición a una persona con verdadero interés, con solidaridad y con un pensamiento de mutua ayuda hacia lo que necesitamos. Permítenos, oh Dios, encontrar el camino para la mejor ley y también la regeneración de la mentalidad para producir para el futuro lo mejor que necesitamos, los presentes, las actuales y las futuras generaciones. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Patria y democracia, siempre pensando en usted.